Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Estoy aquí preparado para charlar contigo en un nuevo episodio de Calma, es fútbol, donde hablaremos con calma de fútbol. Es increíble la pausa dramática que le das a esa coma después de calma. Realmente produces el efecto deseado. Calma, Enrique. Sí, es que tanto curso de interpretación, ¿no? Eso me lo recomendaron en la escuela de Cristina Rota, ¿no? Esa pausa es la clave, Javier. Bueno, no sé, ¿de qué ¿tú crees que Arbeloa habla así, quizá, ¿no? A Vinicius, para que se tranquilice? Esa coma, ¿no? En lugar de la coma criminal, ¿no? Es la coma, ¿cómo le llamaríamos, ¿no? La coma tranquilizante. Coma meditativa trascendental, ¿no? No sé. Ya ha dicho, esa coma la utilizaba Gandalf el Blanco. Ha dicho Sí. Arbeloa. Es que yo no pillaba muy bien la comparación porque no soy un experto en el mundo. Eso es de los Señores de los Anillos, ¿no? Y esas cosas. Sí, no eres muy de Tolkien tú, ¿no? No, de hecho, mi novia sí que lo era, mucho, razonablemente. Y recuerdo cuando estrenaron El Señor de los Anillos, que era como una cosa muy importante que yo tenía que ir, sí o sí. Y yo en esa época, creo que estaba de exámenes, no sé muy bien, no había dormido mucho. Total, que me dormí. O sea, me dormí viendo El Señor de los Anillos, entonces nunca he recuperado ese vacío en mi formación. Me pasó también con la película de Mortadelo, también me dormí. O sea, es una época de mucho sueño, Javier, en mi vida. ¿No regalasteis unas alianzas con vuestros nombres inscritos, unas runas de estas que son esa forma de escribir del mundo Tolkien y todo esto? De los elfos y todas esas movidas. Pero quizá en el futuro, ¿no? Ahora que creo que vamos a hacer 25 años o por ahí, puede ser una buena idea para no hacer, ¿no? Para descartar. Entonces, Gandalf el Blanco es uno que sabe mucho, ¿no? O sea, entiendo. Okay. Sí, debe ser. Yo tampoco no me considero nada experto, pero sí, ayer de repente me metí en los periódicos y el titular, de repente ve a Arbeloa titulando, diciendo, tampoco soy Gandalf el Blanco, digo, no me esperaba esto en 2026 en el Real Madrid de repente. Pero bueno, aquí estamos, Enrique. La situación a la que nos ha traído este Real Madrid, imprevisible, absolutamente random, como se dice ahora, y totalmente pues que no es que en un mismo partido el Real Madrid tiene 17 caras distintas. Ayer, por ejemplo, por momentos contra el Rayo Vallecano fue una victoria realmente pírrica, podríamos decir, y que el partido se ganó gracias a un par de imprudencias temerarias por parte de jugadores del Rayo Vallecano, y el mejor fue Dani Ceballos. O sea, en mi cerebro suenan todas las alarmas posibles. Me duele reconocerlo, pero es verdad que empezó fatal, pero luego se rehizo y levantó al equipo. Pero victoria pírrica es con gol de Pirri, ¿no? Exacto. Gol de Pirri. Que de las frases de Arbeloa, además todo de Gandalf, o sea, ojalá en la próxima rueda de prensa diga, hombre, tengo mis frases, pero tampoco soy Benjamin Franklin, ¿no? Un pequeño homenaje a este podcast. Pero el otro día me tropecé con una frase de Benjamin Franklin, fíjate, que yo no conocía. Que sí conocía, sí sabía que era conocida, pero no sabía que era de Benjamin Franklin, que es hay una expresión en Estados Unidos que es death and taxes, ¿no? Como muerte y los impuestos. Y
Y siempre se usa como decir, solo hay dos cosas ciertas en el mundo, la muerte y los impuestos, ¿no? Eso lo decía Benjamin Franklin. Pues ya me tropecé con ella y dije, mira, pues es verdad, no para de tener barras el bueno de Benji. Ya, bueno de aquí Benji. ya Benji, aquí Benji ya. El bueno de Benji debe ser una de las 110 mejores. Quizá luego juguemos a frase de Benjamin Franklin, pero el Madrid es lo que tú dices, ¿no? Que es un poco cuando tiene fases productivas de juego no termina de sentenciar los partidos y luego se le hacen muy largos. Siempre tiene unas lagunas ahí que los rivales a poco que hagan saben aprovechar, ¿no? Y también un ambiente en el Bernabéu, Javier. Tú sabrás mejor, un poco enrarecido, ¿no? Con pitos, con protestas. No sé si estuviste allí, te fuiste al básquet o qué hizo las dos cosas. Este fin de, o sea, justo no pude porque tenía luego baloncesto y una comida familiar, lo estuve viendo, pero no pude ir porque no me daba tiempo. Yeah. Y no me perdí gran cosa tampoco. Es verdad que el ambiente está un poco enrarecido y algo hostil, pero bueno, es un equipo ahora mismo roto, el Real Madrid. Yo lo veo un equipo roto. Además, a mí me ocurre una cosa, que no creo en soluciones temporales para problemas estructurales. Es decir, ahora Camavinga está jugando de lateral izquierdo, pero luego no va a jugar, yo creo, de lateral izquierdo los partidos importantes, abro comillas, ¿no? Como ante el Barça en el Camp Nou o contra el Atlético de Madrid o en unos hipotéticos cruces de Champions. Pues imagínate ante un Arsenal o ante un Bayern de Múnich, porque creo que Camavinga tiene serios problemas para defender y perfilarse ante ciertos extremos, ¿no? Y difícilmente puede parecer algo entonces demasiado esperanzador, ¿no? A mí Camavinga siempre me ha encantado y me parece que es un jugador ahora mismo estancado. Lo que pasa es que yo no sé si tiene demasiado recorrido el tener en la plantilla 3 laterales izquierdos como Fran García, Carreras y Mendy y acabar jugando con Camavinga. Pues no me lo creo que no va a suceder eso. Entonces me parece poco ilusionante o esperanzador de momento estar jugando con Camavinga ahí, por ejemplo. Ya. Oye, te decía, bueno, he leído que Fran García igual sale. Había rumores. Quizás iba con Iraola a la Premier y se reencontraba con su exentrenador en el Rayo para convertirse en el mejor lateral izquierdo de la Premier, ¿no? A poco que. Pero lo que te decía, lo de las protestas, porque yo veo que hay algo de espontáneo, pero también intentos de organizar, ¿no? Alguna bronca. Y aquí veo, yo sería el típico que involuntariamente reventaría las protestas, porque, por ejemplo, dicen, no, todos, en el minuto 5 hay que silbar, ¿no? Entonces yo llegaría al minuto 4 y un segundo, que eso ya es el minuto 5, Javier. O sea, si un equipo mete un gol en el minuto 4 y un segundo es el minuto 5, y empezaría a pitar o a lo que sea, ¿no? Entonces algunos me seguirían y otros dirían, no, que el minuto 5, todavía no es el minuto 5, y yo que sí, que es el 4, va del 0, el que va del 0 al 5 al 1 es el 1, y ahí pues acabaría la protesta mal. Eras el típico que daba la turra a sus amigos y familiares con que si el año 2000 formaba parte del siglo XX o del siglo XXI, ¿no? Eras el típico pesado con eso. Se habla poco de que sobrevivimos al cambio de milenio, ¿eh? ¿Tú eras de los que estabas un poco inquieto con qué iba a pasar? Con el efecto 2000, dices. Sí, en general. O sea, efecto 2000 y que cambiamos es una movida, ¿eh? Cambiar de milenio, si lo piensas. No, le di un total de, pues lo parecido a lo que te dije otro día de la nieve, ¿no? 8 segundos de mi vida le di a preocuparme por el efecto 2000 o el cambio de milenio. Me pilló en una época con 15 años que tenía otras preocupaciones e inquietudes. Bastantes tenías ya, ¿no? Para Exacto. añadir. Sí. Pero yo recuerdo de estar a punto de las campanadas y eso, beber agua y pensar, es la última vez que bebo agua en este milenio. O sea, como algo así muy profundo. Qué intenso, ¿eh? Esa etapa tuya emo fue muy dura, ¿eh? Esa etapa tuya
de ese tipo de pensamientos, mucho escuchar a los planetas, luego un poco de My Chemical Romance seguro, cuando te pusiste el piercing en el labio, esa época, Enrique, dura. Todavía habita en mí, O sea, todavía me siento culpable de muchas cosas. Cuando estuviste por ejemplo, a punto de tatuarte lo de Bukowski, esa época... Eso fue un poco después. Tú imagínate ahora que yo ahí con un tatuaje de el dolor es una flor. Eso. El dolor es una flor que no deja de medrar. Increíble. ¿No? No sé. Hombre, pues igual ahora, cuando me dejé de Delia y me divorcié, ya tenía faena hecha con esa frase, ¿no? Ya tenía. Pero quiero decir, Javier, que me siento culpable de cosas que probablemente no sean mi responsabilidad, pero que de alguna manera me siento responsable de ellas, como te digo, ¿no? Por ejemplo, desde que yo dije aquí, recomendé a los chavales, oye, si queréis ganar una discusión futbolística, ¿no? Crear un estado de opinión, hay que inventarse los datos. Inventaos los datos, que no pasa nada, ¿no? Sí. Esto lo malinterpretaron, ¿no? Probablemente. Ya te puse un ejemplo el otro día. Y cuando vi que Bellingham se lesionó contra el Rayo, lo cambiaron, hubo algunos silbidos, un poco de bronca, y vi alguien recuperó en Twitter un tuit de un chaval verificado, como no, que afirmaban un dato que Bellingham corría por partido 2 kilómetros. Que esto y miles de personas que se creían este dato, ¿no? Obviamente no corre 2 kilómetros ningún futbolista profesional. A veces ni los porteros, ¿no? Ni Enrique Ballester con la Cervantina toca tanto fondo en sus partidos de 3 minutos. Pero ¿qué quiero decir? Es que la gente es capaz de hacer cualquier cosa porque es capaz de creerse cualquier cosa. Esto es algo que a veces asusta un poco, ¿no? Es el anuncio ese que siempre me gustó muchísimo. En esa época que tú hablabas, como de años 2000, de Levis, de un niño que le estaban observando unos psicólogos en una habitación y él tenía un juego de estos de encajar formas como un triángulo, un cuadrado, un círculo en otro objeto de madera con la misma forma, ¿no? Y de repente él cogía un martillo y metía a capón el círculo en el cuadrado o algo así, ¿no? Con fuerza, ¿no? Y todos los psicólogos le miraban como diciendo, este es un chico que no obedece las normas y que es un digno, alguien que puede llevar Levis, ¿no? Entonces, esto es un poco así. A veces cuando tú quieres que los datos o que algo corrobore tu teoría o tus sospechas, intentas meter a capón y aceptas cualquier cosa o le das retweet a algo que mínimamente te dé la razón y de alguna manera refuerce, ¿no?, tus argumentos. Pues eso es lo que sucede ahora con estas historias. Sí. Todos hacemos un poco eso, ¿no? Pero sí, que conviene hacer un poco de fact-checking antes. un poquito. Y también para ayudar en esto, ¿no? Para que la gente sepa si tiene que criticar o alabar a un futbolista o castigarle con la indiferencia, tengo una nueva sección, Javier. Tengo una nueva sección que he titulado ¿Cómo saber si un futbolista es bueno o malo? ¿Vale? Vamos a empezar, porque claro, cada posición tiene sus peculiaridades. Vamos a empezar por los defensas, si te parece. Defensas centrales, Javier. Sí. ¿Cómo saber si un defensa es bueno o malo? ¿Te parece? Sí. A ver, voy a dar como unos tips, ¿no?, en los que tiene que fijarse la gente para decir nuevo fichaje de mi equipo o este jugador que ha llegado a mi equipo es bueno o malo. O sea, por ejemplo, si hacen eso que ponen una cámara en el vestuario, van a poner una cámara en el vestuario entre los partidos, mucho, ¿no? Pues si tú ves al defensa central que ha fichado a tu equipo con las espinilleras en la mano y ves que le pregunta a un compañero, oye, ¿esto cómo se pone? ¿No? Sí.
probablemente no sea muy bueno, o sea, no sea muy, muy buen defensa, ¿no? Esto es algo en lo que hay que fijarse. También, por ejemplo, si empieza el partido, ¿no? Y el equipo contrario va a sacar de banda y ves que tu nuevo defensa hace aspavientos así al árbitro y le pide mano, ¿no? Pues quizá no sea muy, muy buen defensa tampoco, central. Y por último, el último tip también muy importante, que si estás jugando con él, eso si juegas en un equipo y te viene este jugador nuevo, si te meten un gol y dice, no os preocupéis, en el próximo set remontamos. Sí. Estos son consejos que también la gente puede compartir en redes, ¿no? Que diga, oye, este no sabe ponerse las espinilleras, ¿no? Será malo, ¿no? Pues esto es nueva sección, Javier. No sé si te ha convencido mi nueva sección. Sí, es infalible. No veo... lo veo un detector sin fallas para detectar a farsantes y a no digo que el Madrid está... Centrales tampoco tiene muchos, ¿eh? O sea, ¿tú ves cómo se ha normalizado en el Madrid no fichar en invierno? Sí. Una cosa absolutamente insoportable como aficionado blanco que soy, de una cuestión política. Y no me gusta nada cuando las creencias o políticas se imponen a la realidad. Te quiero decir que es una cuestión simplemente una manía. Digo, el Madrid ahora mismo está en la peor situación que yo recuerdo, más tensa en los últimos años. Peor incluso que en esa temporada de Lopetegui, de que luego vino de repente Solari y luego llegó Zidane. Parecido o peor que en ese momento. Y no fichas a nadie, estás teniendo lesiones sin parar, el equipo va muy justo, estás viendo que has cubierto mal necesidades, un poco la teoría esta de Benítez, ¿no? Cuando Rafa Benítez entrenaba a Valencia y dijo aquella frase legendaria cuando le trajeron a Canovio, creo que era delantero uruguayo, y él dijo algo así como muy bien, pero he pedido una lámpara y me han traído un sofá, ¿no? Pues un poco esto ha pasado con Mastantuono, por ejemplo, ¿no? Mastantuono contra el Rayo Vallecano ofreció un repertorio de primeros controles esperpénticos y que tú le ves jugar a Mastantuono y dices, no sé si será bueno, puede ser, espero que sí, y confío en que tenga, pues, tiene 18 años y pueda adaptarse, ¿no? Todavía tiene margen de mejora. Pero tú le ves jugar a Mastantuono y dices, es increíble porque era lo último que el Madrid necesitaba, lo último, ¿eh? O sea, necesitaba antes 10 cosas diferentes a traer a Mastantuono por 75 millones. Sí. Dijo Guti una frase que creo que era de Benjamin Franklin, pero bueno, dijo Guti con Mastantuono, dijo, en los controles es donde ves si un futbolista es de primera o de segunda división. O sea, muy elegantemente le pegó un palito Mastantuono, que a todo esto tiene 18 años, tiene margen de mejora también en eso, ¿no? Técnicamente. Pero también hay algo que se ha perdido, que no sé si es el efecto Lamine, porque Vinicius, por ejemplo, que también llegó un poco por pulir, un poco bastante, pasó por el Castilla, ¿no? Sí. Y no pasó nada. Sí, Igual sí. Mastantuono, es verdad que viene de River, que viene con mucha expectación, que es un fichaje carísimo, pero igual 6 meses jugando cada semana en Primera Federación no le habría hecho daño a ninguno, ¿no? Ahí donde se ha pasado Nico Paz bastante tiempo y ha progresado como futbolista también, no sé. Pero bueno, como tú dices, a cambio de poner una pieza que no necesitas realmente, porque tienes muchos jugadores de esa parte del campo. Y bueno, no sé, es un poco jugar a ser directores deportivos, ¿no? Pero hay cosas que escaman un poco en el Madrid, que lo mejor que tiene el Madrid ahora mismo es pensar que está a un punto del Barcelona. No, claro. Es que el Madrid está un poco escalando una montaña y nadie sabe muy bien cómo ha llegado hasta ahí o cómo se ha mantenido. Un poco de milagro. Ayer se podría haber despeñado y de verdad yo creo que entre esas dos
imprudencias del Rayo Vallecano, un descuento eterno y un poco de medio buena suerte, logró sacar 3 puntos. Pero vamos, algo preocupante además acabar el partido con Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Gonzalo y Brahim apelotonados allá arriba. Rodrigo como jugando centrocampista, todo algo un poco sensación de descontrol y de desorden ahora mismo en el Madrid, como te digo. Pero bueno, está ahí, tiene ahora el cruce contra el Benfica y bueno, dentro de la muy mala temporada está a tiempo de poder encauzar, pero para eso yo creo que sería bueno haber hecho algún movimiento en invierno, ¿no? Pero bueno, es una cuestión, como tú dices, política o una creencia casi rozando a veces la superstición, en la que el Madrid ahora decide no creer en fichar en invierno o reforzarse en invierno de ningún modo, o incluso se ha debilitado, ¿no? Cediendo a Endrick. Entonces veremos cómo se da. ¿A ti te gusta el mercado de invierno, Enrique? A ver, no, sabes que no me gustan mucho los mercados en general porque me suponen una dosis extra de trabajo, pero como aficionado, pues hombre, siempre está bien, ¿no? Ilusionarte un poquito, ¿no? Con alguno que tienes muy visto, ¿no? Que luego a las 2 semanas te das cuenta que era igual que el anterior, ¿no? Pero y sobre todo cuando hay alguna oportunidad de mejorar algo específico que necesitas. No sé, Javier. He visto, mira, el Elche, que perdió contra el Barça 1-3, ha recuperado a Gonzalo Villar, sí, que hablamos aquí. O sea, aquí hablamos de 2 jugadores que estaban en Croacia, Edgar González y Gonzalo Villar, y les ha faltado tiempo a los dos para volver a España. Edgar a la Andorra y Gonzalo al Elche, que el Barça pudo marcar 1 millón de goles en Elche. O sea, marcó 3. O sea, al descanso tenía 4,22 goles esperados. Yeah. Que esto es una barbaridad. O sea, es una barbaridad de dato. Falló ocasiones de todo tipo. Hubo una de Ferran que me encantó, que fue, bueno, acabó el partido con 6,24 goles esperados, que es muchísimo. Y hubo una de Ferran que me recordó al mate de McGrady, que tira la bola al tablero, y que intentó hacer lo mismo con el arquero, ¿no? Pero no le salió bien. Y curiosamente fue mucho más efectivo el Elche, que tuvo menos ocasiones, pero marcó un gol que anotó Álvaro Rodríguez, Javier, el ex del Real Madrid y el hijo de uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, aunque nunca le haya visto jugar, como es el Coquito Rodríguez. Coquito Rodríguez. De vez en cuando veo alguna foto de Coquito Rodríguez porque me parece uno de los mejores motes de la historia del fútbol. Y esto lo comentamos cuando debutó Álvaro en el Real Madrid, ¿recuerdas? Pero no... ¿Tú sabes en qué equipo triunfó el Coquito Rodríguez? En España, ¿no? ¿Dónde fue? Antes. En España jugó en el Palamós. Sí, en Peñarol. Ya, claro, en Peñarol, equipo, claro. De hecho, segundo equipo. A ver si va a ser que no eres de Peñarol. Javier. No. De hecho, lo que es la vida. Cuando estuve viendo a Peñarol, la final en Uruguay, en el campeón del siglo, estaba jugando a la vez el Real Madrid y Elche, precisamente, y marcó gol Álvaro Rodríguez, y se lo dije a mis compañeros de tribuna ahí de la grada, ¿no? Me ha marcado Álvaro Rodríguez, y estaban hablando de a ver si va con Uruguay y todo esto. Ya, pero les contaste lo de que es el hijo de Coquito Rodríguez. Claro, no, ellos a Coquito Rodríguez le tienen en un altar, vamos, saben perfectamente. Había fotos suyas ahí en el estadio y todo. Inconfundible. Que ganó la Libertadores, ganó la Copa Libertadores, Coquito, saliendo desde el banquillo, tanto en la ida y la vuelta de la final, y también es campeón de la Intercontinental, aunque no jugó esa final, me parece, el Coquito Rodríguez. Pero entonces todo esto es conocimiento, ¿no?
que te sirve a ti, Javier, un poco para legitimar, ¿no?, tu pasión, Claro, por Peñarol. Por Peñarol. Los días más felices fueron viendo a Peñarol, ya te lo dije. Que no, y lo del Barça es increíble porque aunque sea un poco trampa, por así decir, te sirve también de termómetro para ver la situación de un equipo y otro, ¿no? De los que están ahí en cabeza, Barça y Real Madrid, porque de repente tú ves al Barça dominando y hundiendo al Elche, cuando el Elche contra el Real Madrid fue ese empate a 2, un poco milagroso por parte del Real Madrid, ¿no? Y ahora también jugará el Barça contra el Albacete, probablemente le gane al Albacete, creo, no confío en un gol de Vallejo, pero será así, ¿no? Entonces te da un poco aunque ha pasado tiempo, esto fue en noviembre y el Elche ha pegado un cierto bajón, pero te va dando un poco el verdadero nivel de uno y otro, ¿no? A estas alturas de la liga, ¿no? Y que son, podríamos decir, un poco son colíderes casi, hay un punto de diferencia, pero creo que la distancia real es bastante mayor, ¿no? En cuanto a estados anímicos, en cuanto a el encanto de la afición con uno y otro equipo y demás. Sí, juega, como dices, juega en Albacete entre semana y Copa del Rey, juega el martes. Tengo ganas de ver el partido por ver al otro hermano Villar, ¿no? Y por ver las vallas de publicidad del Carlos Belmonte, ¿no? A ver con qué nos sorprende en esta ocasión, la magia de la Copa. Hay partidos molones en esta ronda de Copa también. Derbi vasco, Alavés Real Sociedad, Valencia, Atlético de Bilbao, dos equipos muy coperos, y Betis, Atlético de Madrid, que también sí. Partidazo. Pero, Javier, yo es que tengo muchas ganas de jugar a frase de Benjamin Franklin. Si me permites, por favor. Creo que el próximo episodio jugaremos a frase de Benjamin Franklin o frase de presidente del fútbol español de los 90. ¿No? Puede ser un juego bonito, ¿no? O sea, ¿quién dijo estamos entre la espalda y la pared? ¿No? Entre la espalda y la pared. ¿Quién lo dijo? ¿Benjamin Franklin o Caneda? ¿No? Este tipo de juego quizá pueda funcionar. Pero ahora necesito que, Javier, me digas un número entre el 1 y el 110, porque 110 son las mejores frases que en Psicología y Mente recopilaron sobre Benjamin Franklin. El 55. 55, mucho scroll, mucho scroll. Franklin scroll. 55. El día que me digas el 100 algo, se acaba el episodio. 55. Mejor es un poco con contenido que mucho con contención. ¿Qué te parece? Sí. Quizá un consejo para el mercado de fichajes, ¿eh? O sea, hay que preferir la calidad a la cantidad. Es mejor tener poco bueno que mucho malo. No sé si esto está dando la razón al Real Madrid, ¿eh? Bueno, tampoco, la verdad. O sea, lo peor es tener poco malo, ¿no? Sí, no, como por ejemplo el Real Madrid que fichó en verano a Alexander Arnold y llegó Trent, ¿no? Que es como fichó a un lateral de Liverpool con buen pelo increíble y trajo a un desconocido llamado Trent. Esto es un poco lo que ha sucedido. Sí. Esta frase te hace pensar, ¿eh? Te hace pensar para entenderla, ¿no? Porque hay un... Yo otro día tuve una duda filosófica. Estaba editando la rueda de prensa del entrenador de la Andorra, Javier. Cosas que hago yo los viernes locos. Carles Manso, que dijo llevamos menos puntos de los que merecemos. ¿Qué ocurre? Que en pleno siglo XXI, en pleno 2026, este tipo de cosas hay que editarlas en papel todavía, ¿no? Para la edición papel de los periódicos. Y a mí, por lo que sea, llevamos menos puntos de los que merecemos, no encajaba en la maquetación,
pero sí que encajaba, merecemos más puntos de los que llevamos, ¿no? O sea, y yo tuve el dilema moral de, ¿está bien esto de, o sea, cambiar el orden de la frase, aunque realmente esté diciendo lo mismo? O incluso me llegué a preguntar, ¿es lo mismo merecer más puntos de los que llevas o llevar menos puntos de los que mereces, Javier? Sí, es delicado, ¿eh? Eso es verdad, es un caso para tratar en escuelas de periodismo, de verdad. Sí. Entonces, imagínate que yo fuera asistente de paraguas de Carles Manso y por eso nunca seré un buen asistente de paraguas, ¿no? Porque le empezaría a rayar con estas historias, ¿no? A Carles Manso. Oye, ¿qué querías decir? ¿Que llevamos menos puntos de los que merecemos? ¿O que merecemos más puntos de los que llevamos, ¿no? Carles, por favor. Pero no sé, Javier, ¿qué quieres que hablemos ahora? Quizá sea buen momento para hablar de algo que me has preguntado por qué me parece el mercado de invierno. Pues hay algo que no me gusta del mercado de invierno, que un equipo, mira, por ejemplo, el Castellón, como es sabido, pues es uno de los equipos revelación de esta segunda división. Está segundo en la liga, entonces pues de repente hay muchos jugadores del Castellón que llegaron aquí desde Primera Federación, un poco que no conocía a nadie, que ahora están en el escaparate, ¿no? Entonces a veces en el mercado no es tanto lo que fichas, sino lo que no vendes, ¿no? O sea, aquí la gran victoria, a falta de unas horas para el cierre de mercado, sería que no se fuera ninguno de los que... Bueno, ha pasado lo mismo en el Racing de Santander, que la Lazio quería de repente a Gustavo Puerta, que es una de las sensaciones de la temporada, ¿no? En el centrocampista colombiano, y ya estaba a punto de irse, pero la han logrado retener, y entonces eso es una victoria. Sí, el Racing, por ejemplo, y el Castellón, los dos tienen a un centrocampista del Athletic cedido, el Athletic de Bilbao, creo que es Pello Canales, el Racing. Sí. Y el Castellón tiene a Beñat Guerenabarrena, que yo ayer estaba viendo el derbi vasco, Athletic Real Sociedad, y que me perdonen nuestros oyentes de la Real Sociedad, digo, si hay una debacle del Athletic, estos son capaces de un poco para calmar los ánimos, decir, no, nos llevamos a Guerenabarrena, que se está saliendo en segunda división, y me hunden. O sea, me hunden porque, Javier, apunta este nombre, es largo, Beñat Guerenabarrena, o simplemente Guere, o como es conocido en el vestuario del Castellón, el pequeño Gattuso, porque es mis jugadores favoritos ya para siempre. O sea, lo quiero más que a la buena parte de mi familia, Javier, a Guere, que es del Lekeitio. ¿Has estado alguna vez en Lekeitio? Sí, he estado. Pueblo precioso, de pescadores, con mucha tradición de pesca de ballenas. Creo que hay rivalidad con Ondarroa por esto de las ballenas desde hace siglos. Yo he visto esta ballena primero, ¿no? Y cosas así, lo típico. Y que es la cuna también de los Mendieta. O sea, Andrés Mendieta, padre, portero, que jugó en el Castellón en los 70, subió a primera en el 72. Es de Lekeitio. Y luego ya, por eso se quedó, y por eso Gaizka Mendieta, como todo el mundo sabe, fue a mi colegio en Castellón y hacía atletismo y esas cosas. Pero, Javier, apunta de verdad el nombre, ¿eh? Beñat Guerenabarrena, el pequeño Gattuso, que luego cuando vaya a la selección y esas cosas, dirás que no te lo he dicho, como con Diomandé y esas cosas. Ya, que nos ha escrito un oyente, ¿no? Paquiño, para decirnos sí. Para mandarnos la hemeroteca de en qué momento exacto, minuto y segundo tú me recomendabas a Diomandé. Sí, en el episodio 263 de los últimos de la lista, Javier, sección, apunta este nombre, Jan Diomandé. Pero esto de los... Así no sé si te ha pasado a ti alguna vez, enamorarte de un cedido. O sea, que es un poco... tú sabes que... A ver, realmente tú sabes que todas las relaciones terminan, ¿no? Pero el ser humano tiende a pensar que las cosas son para siempre, ¿no? Y cuando el jugador es de tu propiedad, puedes vivir en esa fantasía, ¿no? Pensar que... Pero con un cedido tú sabes que es como un amor de verano, ¿no? Como
como Pancho en Verano Azul, ¿no? Que sabes, se va a acabar el verano y me van a dejar aquí, en mi pueblo, y se van a ir a la gran ciudad otra vez, algo así. Sí, lo conozco. El Madrid, por el Madrid no tanto de fútbol, porque evidentemente es una situación en la que el Madrid cede más que le ceden, pero sí que he vivido eso con el Racing, como te acabo de decir con Gustavo Puerta, que llega cedido del Bayer Leverkusen, creo, y que sabes que es una cuestión a veces condenada a separar los caminos, ¿no? Fíjate también, por ejemplo, Brian Zaragoza, ¿no? Que estaba cedido en el Celta por el Bayern de Múnich y se acaba de ir así un poco por sorpresa a la Roma, porque pues no son dueños de su destino. Hay historias que acaban siendo un final feliz, ¿no? Por ejemplo, pienso en Anthony, ¿no? Que llega de repente al Betis el año pasado del Manchester United y tras un verano en el que se separaron, con declaraciones de amor eternas, pero con lágrimas en los ojos, al final, hasta el último día de mercado, hubo reconciliación, ¿no? Hubo vuelta, hubo final feliz, ¿no? Pero sí, hay veces que estos jugadores cedidos sabes que inevitablemente van a acabar yéndose a otro equipo grande, ¿no? A veces hay un punto, ¿no? de generosidad, ¿no? De que tú les ves y sabes que tienen que volar del nido, ¿no? Y que vas a seguir su carrera. En el caso tuyo, por ejemplo, con Guerre, ¿no? Pues entiendo que sea así, ¿no? O yo, por ejemplo, con Pello Canales, que está jugando muy bien en el Racing, sé que le espera un futuro prometedor en otros equipos quizá más potentes. Sí. Bueno, aquí pasó también hace poco con Kochorashvili, que lo cedió el Levante y ahora está en Portugal, me parece, ¿no? Sí, sabes qué va a pasar. ¿Qué golazo metió Anthony en la Europa League el otro día? Tiro. Esto es de mis goles favoritos, de cuando a un jugador se queda la pelota como muy metida en el cuerpo, ¿no? Ahí con poco espacio, y aún así saca el tiro. No sé cómo se hace eso. O sea, cómo se hace eso a nivel físico, ¿no? Y sí, un poco, no tiene nada que ver, pero el de Ronaldinho contra el Chelsea, ¿no? Que se le mete el balón muy metido con Carvalho enfrente, hace una especie de finta y sin carrerilla y sin tal consigue ponerla donde quiere, ¿no? Eso me parece muy meritorio. ¿Con qué músculo se saca la fuerza ahí? Sí. No entiendo físicamente, ¿no? Yo no tengo ese músculo, Javier. Hablando de golazos, el de Fer López con el Celta, que acabamos de hablar del Celta, ese sí que es increíble, ¿eh? Sí. Una maravilla. Estuve a punto de autorretuitear mi meme de Jennifer López. López, que era Jennifer López con la casita del Celta. Por ejemplo, esta semana se ha llevado este fin de semana se ha llevado todos los titulares el gol de Solanke, ¿no? Con el Tottenham al Manchester City, un gol de escorpión. Enrique. Sí. O sea, yo veo ese gol y veo el de Fer López y me quedo 100 veces con el de Fer López. No por un tema de chauvinismo, pero que el gol de Solanke parece que está bien, es un golazo que tiene mucho mérito intentarlo así, la acrobacia, pero que me parece un gol más circense que de verdad el de Fer López, que es de pura calidad, el de repente verla y querer con el exterior ponerla ahí y ser capaz de ejecutar eso. Son los goles de escorpión, son los nuevos goles de chilena, ¿no? Sí, eso es un poco a mí me gustan menos, o creo que la gente estaba ayer como el golazo increíble de Solanke, un poco chiripa, o sea, un poco de poner el pie y te va ahí como podría haberte ido por otro lado, en cuanto a un poco... Hace 2 jornadas, ¿viste el gol del chaval del Elche que marcó de chilena contra el Levante? Un golazo para mí, para ti. Y estaba viendo la reacción del periódico y dije, tengo un amigo que odia los goles de chilena. No todos, no es verdad. Porque o sea, tú que has jugado al fútbol también, sabes perfectamente que hay tipos de goles que a lo mejor lo metes y todo el patio o todo el entrenamiento se quedaba alucinado, y hay una parte de ti que dices, ha sido pura suerte de que he puesto el pie de una forma y ha ido por ahí como podría haber ido por encima, por debajo o lo que fuera. Y hay otros goles que son pura intención, ¿no? El que tú has mencionado de Anthony,
de Fer López que me gustan más, sinceramente. Me gustan más. Ay, no sabría decirte. O sea, no sabría decirte porque... Ya estás con tu equidistancia, con tu... Sí, con tu... Eso, con no mojarte, ¿no? Ni salir de la piscina, como diría Mourinho. No, porque no me siento autorizado para pontificar, porque últimamente no doy una, Javier. Recuerdas que aquí te recomendé a ti, a todos nuestros oyentes, una serie de consejos, ¿no? Para de buenos hábitos, para tener una mejor salud y, en definitiva, ser una vida más feliz, ¿no? Yo llevaba unos días mirando a lo lejos, que era una cosa muy importante, desesperanzándome, ¿no? Cuando me despertaba y digo, con esto ya está hecho, es todo, ¿no? Ya, perfecto. Pero es que no, es que es todo lo contrario. ¿O desesperezándote? Porque pues no sé lo que he dicho. Las dos cosas, ¿no? Porque, van unidas un poco. De desperezar o de no tener esperanza es diferente, sí. Desesperanzarte, sí. La falta de esperanza se me da muy bien. Pero quiere decir que ahora resulta que Arthur Brooks, el gran experto... sí. El gran experto de Harvard en felicidad, ¿no? Está casado con una de Barcelona, creo, o algo así. Ah, sí. Creo que habla castellano y tal. Eso es parte de encontrar la felicidad también. Pero quiero decir que ahora dice que los hombres mayores de 40 años, o sea, nosotros, Javier, o casi, son más felices cuando tienen de media... O sea, los que más felices son los que tienen de media 11 kilos de sobrepeso. Ah, sí, lo vi, sí. O sea, me quedo corto. Es todo muy complicado. Pero bueno, ¿has visto lo que ha pasado también ahora con el gurú por excelencia de la longevidad y del biohacking y todo esto, ¿no? Peter Attia, pero que ha salido en 2000 emails con Jeffrey Epstein. Ah. Y con comentarios absolutamente, y además ha cometido el error tremendo de decir que en su libro, que yo lo leí, la verdad, decía con fecha, decía el no sé qué día de julio cometí un poco el error de estar en Nueva York en algo más importante y desatendí una situación de emergencia con mi hijo. Y dice el día, la fecha, el horario y todo. Y ese día han sacado los mails y estaba con Jeffrey Epstein. Entonces, claro, sí, increíble. Entonces le está cayendo una tremenda. Hay que tener cuidado con los gurús, ¿no? Cuidado con los expertos, cuidado con los que saben, ¿no? Sobre todo, este lleva muchos relojes de Richard Mille, que son estos relojes así como que son una fortuna, que son como muy feos. Ya eso me parece ya eso me parecía más sospechoso que todo lo de Epstein, casi. Ya. Pero, en fin, total, que ahora olvidaos de esto de mirar a lo lejos, ¿no? Y ni desesperaros, ni desesperanzaros. Ahora el secreto es vivir relajadamente, ¿no? A lo mejor aquí han llevado algo que yo intuía de hace tiempo, que a lo mejor eres más feliz, ¿no? En el sofá, con un trozo de pizza con tu ser querido al lado, que no haciendo burpees, ¿no? y dominadas. Lo dicen en Harvard, no lo digo yo. Javier, los oyentes, lo mejor que tenemos, como tú siempre dices, y como ha quedado claro con el apunte de Paquiño sobre Diomandé, hemos recibido un paquete sorpresa estos días. Sí, de Nacho Torné. Sí. Es que claro, del tuyo tenía un poco de sentido, ¿no? Pues que tú fuiste a Estrasburgo con una misión principal y una complementaria, ¿no? La complementaria era salvar el mundo, salvar el planeta, evitar la Tercera Guerra Mundial, y eso lo conseguiste ahí en el Parlamento Europeo. Sí. Y la principal, que era la camiseta de Panichelli del Estrasburgo, claro, pues eso, por lo que fuera, no te dio tiempo, ¿no? Se me resistió. Y entonces Nacho nos ha explicado que trabaja para la League One y convenció a la League One, que desde este momento es la mejor liga del mundo, diría yo,
para que te enviara, Javier, tu querida camiseta de Panicelli con el Estrasburgo. Me encantó, una camiseta preciosa, además he de decir, ¿eh? No me la esperaba tan bonita en vivo, con el 9 de Panicelli, maravillosa, que este fin de semana ha perdido contra el PSG, le plantó cara y perdió 1-2 contra el PSG, pero tuvo contra las cuerdas al equipo de Luis Enrique. Y sí, ahora tienes tantos equipos sí, que nunca puedes ganar todos, ¿no? Muy agradecido a Nacho Torné por el detalle. Sí, hombre, lo tuyo tenía sentido, porque claro, él pensaría, hombre, si le envío solo la camiseta a Javier y a Enrique no, Enrique igual se enfada o algo, ¿no? O igual lo hundo un poco más en su búsqueda de la felicidad. Pero no, es que yo también tuve camiseta. O sea, yo recibí un paquete, no sabía muy bien qué era, lo abrí y era una camiseta del Toulouse, Javier, también muy bonita, de Cáceres, de un futbolista. Y entonces yo recibí eso y dije, me rayé bastante, porque dije, igual, ¿por qué Nacho me envía esta camiseta y no otra? ¿No? Y pensé, igual un día dije algo de Cáceres, ¿no? Empecé a buscar sobre este futbolista venezolano y dije, a ver si un día hubo una tangana en algún partido de la Copa América, ¿no? O algo así, y yo dije algo de Cáceres, buscando en Google si yo había escrito, en mis archivos personales, si había escrito algo de Cáceres, de este Cáceres. Vas a decir más una vez, vas a decir más Cáceres, porque es que estoy a punto. Es que me gusta mucho porque es Cáceres con 2 S. Cáceres con 2 S. O sea, me parece fantástico. No como Cáceres, que era con C, con una S, ¿no? El que jugó en el Villarreal de mediocentro, que me enamoró en las primeras 2 semanas y se lesionó, creo que en el Camp Nou una vez o por algo así, ya no sé ni dónde está. Pero este Cáceres, por lo visto, va a hacer carrera, ¿eh? Creo que no tardará en irse a Inglaterra, aunque la League One sea la mejor liga del mundo. Y entonces le pregunté a Nacho, oye, no entiendo la explicación de esta camiseta, muchas gracias, y me dijo, no, es que había algunas opciones y consideré que esta te gustaría a ti, porque me servirá, Javier, para cuando Cáceres, Javier, sea una estrella ya de la Premier, se vaya a la Premier, sí, y el Chelsea pague 60 salmones, para decir, yo, mira si soy de Cáceres, yo lo descubrí antes, que tengo su camiseta del Toulouse firmada, además. Veo más rápido que vaya Panicelli al Chelsea, teniendo en cuenta ese canal Estrasburgo-Chelsea que existe ya previamente con el entrenador, que ahora es el entrenador del Chelsea, precisamente, el del Estrasburgo. Lo veo más factible que lo tuyo, pero bueno, es todo puede suceder. Ya. Bueno, pues será por equipos al Everton, ¿no? Al Everton, si no baja. Sí. Pero bueno, muchas gracias a Nacho, sí, porque es que los oyentes que tenemos, Javier, esto no. No, ahora empieza a haber clases, Enrique. Los oyentes que nos mandan camisetas claro, oficiales desde la Ligue 1 son lo mejor que tenemos. Luego hay un escalón por debajo, son el resto. Sí. Para mí, mira, top oyentes, los que nos dan camisetas, los que nos dan regalos relacionados con super salidos, ¿no? Sí. Y McLovin, los que nos dan galletas también con nuestra cara en las galletas. Sí. Eso también es muy bonito. Y los oyentes que resuelven dudas, ¿no? O temas que dejamos sin cerrar en este podcast. Por ejemplo, ¿quién sería el Tim Allen español, Javier? Porque creo que Pap Miranda ha sido quien más se ha acercado a la respuesta correcta e inapelable al asunto, Javier. Dice, tras demasiado rato pensando quién sería el Tim Allen español, ¿no? Que esto me gusta. O sea, a lo mejor escuchó este podcast y se pasó 2 días, ¿no? Dándole vueltas. ¿Quién sería? Dice, dudo entre el Fari de Menudo es mi padre, el Rubio de Cruz y Raya o Pablo Motos. Y es verdad que todos tienen algo, de Tim Allen, ya sea por parecido físico o conceptual. Parecido físico conceptual, sí, me gusta. ¿No? Me gusta. ¿No ves? Que, por cierto, tú sabes que otro oyente me dijo que Tim Allen estuvo en la cárcel. ¿Ah, sí? ¿Lo sabías? Sí, pero
porque lo detuvieron con cocaína o sí. Vaya girito de Tim Allen, ¿no? El padre de Estados Unidos. No, pero esto fue antes de ser famoso, en los años 70, cuando intentaba abrirse paso en el mundo del espectáculo. Se declaró, o sea, lo declararon culpable de tráfico de drogas, y entonces tuvo que estar en la cárcel. O sea, yo esto, claro, me lo contó un oyente y tuve que ir a chequearlo, y era así, o sea, era así. Y resulta que, bueno, cuenta una cosa, lo ha contado alguna vez Tim Allen en alguna entrevista, ¿no? De que luego por eso ha tenido algunos problemas desde muy niño de adicción al alcohol y cosas así. Cuenta que en la cárcel un día llamó a su madre, que estaba muy contento porque lo habían cambiado a una celda individual, ¿no? En lugar de estar con más presos, que eso por visto era muy importante allí. Y su madre le dijo, dice, qué bien. Dice, otro hijo suyo, mi hijo se ha graduado en la universidad, mi otro hijo está camino de Michigan State y el otro hijo mío pues ya tiene su propia celda, ¿no? Un poco sí. Pobre, o sea, quizá la mejor humorista de la familia era la madre, ¿no? Entonces, sí. Se puede decir. Y luego, pues nada, luego salió, dice que aprendió cosas en la cárcel, sobre todo a estar callado, y que luego ya al salir pues rehizo su vida, ¿no? Con altos y bajos, y nos regaló a Tim Herramienta Taylor, ¿no? Y todo eso. Tim Allen, ¿qué te parece? Hablando de Herramienta Taylor, Enrique, te quería hablar de nombres. No sé, yo el otro día descubrí, porque tengo esta semana en mi podcast, en el hotel, tengo a un argentino, y leyendo cosas, no tenía ni idea de que Lionel Messi se llama Lionel por Lionel Richie, el cantante. ¿Qué dices? Sí. Ostras. Que se lo pusieron por él, por Lionel Richie. Y te quería hacer una especie de ¿quién te gusta más? No tienes que responder, pero para ver futbolistas conocidos o deportistas conocidos con nombres inspirados por gente un poco inesperada, ¿no? Lionel Richie en el caso de Messi. Cristiano Ronaldo. Me gusta. Cristiano Ronaldo. ¿Que sabes por qué se llama Ronaldo? Por Coquemaya y los Ronaldos. No, por Ronald Reagan. Sí, Ronald Reagan, es verdad. Porque quería su madre quería un nombre que inspirara fortaleza y liderazgo o algo así, y Reagan en esa época o la época estaba ahí en auge, y le llamaron así por él, porque les había inspirado eso. Ronald Reagan. Pero superado por Antonio Rüdiger. Antonio ¿sabes por quién era? Por Antonio Machín. Antonio Banderas. Y casi. Que lo confesó él, que era por Antonio Banderas. Y a la vez... Pero esto es verdad, o es lo de Twitter de los 2 kilómetros de Bellingham. Que no, que es verdad, que lo dijo él en una entrevista varias veces, sí. ¿Ah? Que su padre era muy fan de Antonio Banderas. En la famosa entrevista que le hiciste antes de que llegara a nuestras vidas. En Múnich esa fue. Y luego Kobe Bryant, que se llamaba Kobe porque a su padre le gustaba un restaurante de carne de Kobe, que había descubierto. Ya queda por la mascota de Barcelona 92. Entonces quiero que si alguien tiene más apodos de estos un poco inesperados, ¿tú vas a decirme Michael Jordan? No, te voy a decir Roberto Carlos. El jugador. No, Roberto Carlos no. Creo que Roberto Carlos no era por el cantante. No. He ido a consultar y dicen que incluso a él no le gustaba mucho que le asociaran con que pensaran que era por el cantante. Creo. Yo también pensaba eso, pero ya no sé si es un falso recuerdo de estos o un rumor o qué, pero creo que se ha ido a verlo en internet. ¿Seguro? y no sé. He hecho un mínimo fact-checking, pero hubiese apostado mi pie derecho a que era así, el pie derecho, no el izquierdo, no es azurrita de oro. Tanto no, pero ahora mismo
no caigo en... y eso que debe haber bastante, sobre todo de futbolistas, ¿no? Hombre, por ejemplo, Enzo Zidane, uno de los hijos claro. de Zinedine Zidane, es por Enzo Francescoli, ¿no? Sí, pero eso me parece coherente, ¿no? Me parece una línea... parece una línea sucesoria casi, ¿no? Claro, no vale que sea de futbolistas, ¿no? Tiene que ser de... Parece Lionel Richie parece totalmente inesperado, ¿no? O lo de Cristiano Ronaldo y Reagan, ¿no? Pues eso, y Rüdiger Banderas. Sí, Benjamín Zarandona probablemente fuera por Benjamin Franklin, ¿no? Sí, seguro. También dejó frases célebres, Benjamín Zarandona. Sí, la de Halloween, sí. Y si los oyentes tienen alguna sugerencia de alguna de estas, que nos digan. Hablando un poco de brevemente del mercado de fichajes, ¿qué te parece el Atlético de Madrid, que está en una situación rara? Ha sido un enero muy complicado para los atléticos. Ha fichado a Lookman, ¿no? El delantero aquel de la Atalanta, que hay gente que duda bastante de su triunfo en el de rojiblanco, que les parece un fichaje un poco exótico de más, o que viene de estar un poco... Los de invierno siempre están bajo sospecha, pero un tipo que te mete 3 goles en una final europea, como fue el caso de Lookman contra el Bayer Leverkusen, va a tener siempre mi curiosidad y mi atención. Sí, fue el hombre que fastidió la temporada perfecta, ¿no? De Xabi Alonso. Del Leverkusen de Xabi Alonso, ¿no? No lo sé, es que con Simeone este tipo de futbolistas o le encuentra un rol muy determinado, muy concreto, ¿no? O a veces se diluyen, ¿no? Y no saca todo el provecho que quizá debería. No sé. Sí, es mítico eso de un poco ya de Simeone, de jugadores que le llegan en verano y ya en invierno están fuera. Eso se ha pasado varias veces. ¿Cómo se llama aquel extremo? Gerson, ¿no? Se llamaba, como que también duró nada, que venía del Sporting de Portugal y duró muy poco. Tanto que no me acuerdo. Lookman igual hace como con Rodrigo Riquelme, lo pone de lateral izquierdo o de carrilero o algo así. No sé. Gelson Martin se llamaba. Que ahora está en el Olympiacos. No te he dicho nada porque pensaba que te lo habías inventado directamente. No, pero ha pasado varias veces. ¿Te acuerdas? También había otro que también duró nada. Emre, ¿no? Emre, que llegó al Atlético de Madrid y también ya estaba fuera en el mercado de invierno. Ha pasado en varias ocasiones, sí. Sí. ¿Tú tienes algún fichaje de invierno favorito? A mí, por supuesto, como madridista, Marcelo e Higuaín les tengo en un altar, ¿no? Yo he sido probablemente el mayor defensor del Pipita Higuaín en el Bernabéu que ha existido y existirá. Luego, también se le podría considerar de invierno. Casemiro llega al Castilla, llega al Real Madrid en invierno y debuta poco después con el Real Madrid como Mourinho, y fue un fichaje luego estratégico, ¿no? Y hay muchos fichajes de invierno que a mí me han gustado mucho. Rakitic, ¿no? Dani Alves era... ¿Cerroberto fue de invierno? ¿Cerroberto? Sí, Cerroberto fue en invierno. Panucci fue maravilloso. Adebayor, un clásico. Y luego algunos son como hasta divertidos, ¿no? Casano fue un fichaje excéntrico, pero me lo pasé muy bien leyendo esos días. Y sobre todo, a mí es lo que yo echo de menos de estas negociaciones, la ilusión momentánea, un poco estos jugadores que a veces llegan como un paracaidista, ¿no? Adebayor tuvo luego un papel importante, no decisivo, pero sí que hizo sus buenos números con el Real Madrid. López, antes era bastante habitual que vinieran futbolistas sudamericanos, porque, se acababa, terminaban la primera parte del campeonato, apertura o clausura, no lo sé. Y yo recuerdo seguir en el instituto, porque en esa época a los del Castellón no nos caía muy bien el Valencia, o simplemente para fastidiar a nuestro único amigo del Valencia,
cuando llegó Pablo Aimar al Valencia. Claro. Lo pasé muy mal porque yo era muy de Pablito Aimar. Entonces, para mí era como, no, que no puedo ir al Valencia. Pero sí, se fue... No sé, se ha perdido un poco. No sé si es porque hay menos dinero o porque, como tú dices, manda más la planificación. Hubo unos años ahí, final de los 90, principios de los 2000, que yo creo que había mucha actividad en el mercado de invierno. Sí. Yo creo que es una manera a veces infravalorada de reconducir situaciones. No te digo ya de equipos, por supuesto, en situación de peligro, que les cambia de repente, que es un balón de oxígeno, pero para equipos también grandes ha sido, por ejemplo, la que tú dices de Panucci fue fundamental porque estaba secretario, que estaba con casi, fue un fichaje muy fallido, que a ti te contó tu madre por teléfono, me acuerdo, estás en un campamento, siempre lo has contado, y que era un punto de debilidad en el Real Madrid. De repente te refuerzas con Panucci y si Madrid gana la Liga de Capello. Luego hay un poco lo que tú has dicho, ¿no? No te enamores de un cedido, ¿no? Ha habido cedidos que la gente guarda muy buen recuerdo de ellos, otros muy mal recuerdo, ¿no? Pero me acuerdo de el Sevilla con Jovetic, ¿te acuerdas? Que luego no se pudo quedar, se fue al Mónaco o algo así. Me gustaba mucho. Y fue divertido de ver, duró poco y no volvió a la Liga Española nunca, pero funcionó bien. La gente habla todavía de Mido, ¿no? En el Celta de Vigo, el jugador egipcio que causó mucha sensación. Edgar Davids en el Barça, fue mítico también. Y luego hubo, por ejemplo, Fernando Torres fue fichaje de invierno, Atlético de Madrid, en su día, cuando vuelve, ¿no? Cosas curiosas. Pero bueno, Thiago, el de Atlético de Madrid, puede ser. Es el futbolista un poco infravalorado, Thiago. El medio centro. Muy, muy infravalorado. Javier, pues mira, este lunes finaliza el mercado a las 23:59 y entre lo que debe ser el mercado, la Copa del Rey y nuestras movidas varias, ¿no? Benjamin Franklin, pues volveremos a hablar en 3 semanas, si te parece. Perfecto, Enrique, ha sido un placer charlar contigo. Te mando un abrazo a ti y a los oyentes que tienen deberes en forma de decirnos cedidos de los que se han enamorado y también de apodos extravagantes de futbolistas que ellos recuerden. No, apodos no, me refiero a nombres que inesperados de dónde es el origen. Y les recomiendo también, o sea, en esta búsqueda de la felicidad, 2 figuras muy importantes que hay que tener cerca en la vida. Una es una cuñada pediatra, eso ayuda mucho en la vida, y otra es tener cerca un exfutbolista metido a gente de futbolistas y comentarista o tertuliano radiofónico o televisivo, ¿no? Esa figura está muy en auge, ¿no? Ese triple combo y ayuda muchísimo para ser feliz a grandes rasgos. Te mando un abrazo enorme, Enrique. Un abrazo.